Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y haz la tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. ¡Hey! Muy bien, hermanos, vamos entonces a tomar nuestra Biblia con nuestra mano derecha, hermanos, y vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra del Señor. Vamos a repetir, ¿verdad?, este hermoso pacto con todo nuestro corazón, diciendo, ¿verdad?, siempre que el Señor, ¿verdad?, es la autoridad a través de su palabra para nuestra vida de fe y práctica, hermanos, y que su palabra está en nosotros. Decimos, esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta mañana queremos darte muchas gracias por tu palabra, Señor, que va a ser expuesta en esta mañana por nuestro hermano pastor, el hermano Miguel Ángel, Señor, de Hermosillo. Oramos por él, Señor, por su vida, por su familia, Señor, y oramos para que tú, Señor, traigas palabra a su corazón, Señor, a sus labios, Padre Santo, y que nos pueda edificar, Señor, esa palabra y que nos pueda mover, Señor, para una acción. Oramos, Señor, para que esta palabra, Señor, también podamos compartirla con otras personas que no te conocen. Abre nuestra mente, nuestros ojos y nuestro corazón. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén, Señor.
Amén. En la palabra de Dios, que es un privilegio enorme para mí, es algo hermoso compartir la palabra de Dios, porque es lo que más deseamos los pastores, predicar la palabra de Dios, comunicar el mensaje. Que si lo hacemos bien, lo hacemos mal o lo hacemos regular, bueno, queda la palabra de Dios para ustedes, ¿verdad? Entonces, se nos ha pedido continuar con el tema acerca de la fidelidad que debemos de dar a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y creo yo que la fidelidad basada en la palabra de Dios es una convicción que tenemos que tener. Nosotros somos convertidos al cristianismo, pero convencidos también de seguir el cristianismo. Y damos por descontado, como dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. De modo que hoy vivimos en un nuevo estilo de vida, de tal forma que lo que antes no vivíamos, ahora lo vivimos. Lo que antes no queríamos y no deseamos, ahora lo deseamos. Y parte de ello es la fidelidad, el ser fieles a nuestro Dios. Ser fieles a nuestro Dios es un privilegio, hermanos, también. No es un reto, es un privilegio, es un estilo de vida. Y vamos a tocar el tema, pues, de la fidelidad. Hay un versículo bíblico que nos va a apoyar. Nuestro Señor Jesucristo lo pronuncia a la iglesia de Esmirna en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y verso 10, cuando dice la escritura, dice la palabra de Dios en su parte última: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Pero el Señor Jesucristo nos pide eso a nosotros como iglesia: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Muy bien, hay una promesa muy clara de darnos esa corona de vida eterna. Vamos a empezar con un pueblo que el Señor deseaba que le fuera fiel. Un pueblo amado por Dios, el pueblo de Israel, hermanos. Pueblo al que Dios le tiene todavía un amor entrañable, un amor grande. Y él deseaba con este pueblo que le fuera fiel en todos sus caminos. Tan es así que vamos a citar una parte de la Biblia. Voy a pedir a mi esposa que nos ayude a leerlo. Deuteronomio capítulo 6, versos 24 y 25. Si usted lee todo el capítulo del libro de Deuteronomio, hermanos, nos vamos a dar cuenta cómo Dios en el versículo 4 le dice: oye, Israel, tu Dios, Jehová, tu Dios, uno es nada más. Y empieza a darle una serie de mandatos con la fidelidad de imbuir en ellos la fidelidad hacia él. Él deseaba un pueblo que le fuera fiel. Tan es así que encarga a los papás, a los padres, que enseñen la palabra de Dios, que distribuyan la palabra de Dios con sus hijos. Y esta gente, hermanos, pues iba a recibir una promesa también. Iban rumbo a la tierra prometida. Estaba en la tierra prometida. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 6, versos 24 y 25 con mi esposa. Amén. Dice el 24, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida, como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Amén, muy bien. Entonces dice, para que nos vaya bien, quiere decir que a una persona fiel, a un cristiano fiel, nos tiene que ir bien, hermanos, porque Dios premia la fidelidad que hay en nosotros. El Señor había dado otras recomendaciones, otros mandatos acerca de la fidelidad que le debía de prestar a este pueblo, tales como que no tomaran mujeres extrañas de otras tribus, que no se juntaran con otras tribus, que no adquirieran las costumbres de ellos, hermanos. Y fue lo primero que hicieron. Se mostraron completamente infieles. Tan es así que se atrevieron a retar al Señor. Se atrevieron a retar al Señor y, hermanos, cayeron completamente en la infidelidad. Tan es así que vemos que en el libro de Esdras, en el capítulo 8, 9 y 10, ellos reconsideran la situación y reconocen que le fueron infieles al Señor porque habían tomado mujeres de otras tribus, de otros pueblos, y decidieron despacharlas para poderse arrepentir de su pecado. Y después vemos en el libro de Nehemías capítulo 10 cómo se juntan todos desde Nehemías, los porteros y todos, y se comprometieron y firmaron un acta constitutiva donde decían: prometemos andar en los caminos de Dios y prometemos vivir en santidad, etc. Tuvieron que prometer una fidelidad a Dios
que nosotros también, hermanos, como pueblo, nos enseña la Biblia con estos ejemplos de que debemos también serle fieles a nuestro Dios, fieles completamente. Pero ¿qué pasó? Siguió el pueblo su historia, siguió su rumbo, llegaron a la tierra prometida, vivieron ahí, y dice la escritura en el libro de los jueces, nos vamos hasta el libro de los jueces en el capítulo 2, versos 9 y 10, donde dice que murió Josué, quien se quedó en lugar de Moisés, y dice que salió una, sí, salió una nueva generación que no conocía a Jehová. ¿Te gusta ponerlo ahí, Miguel? Jueces capítulo 2, verso 10, por favorcito. Jueces capítulo 2, verso 10, por favor. Búscalo ustedes en su Biblia, por favorcito, ¿eh? Jueces capítulo 2, verso 10. Si lo lees, Miguel, por favorcito, porque yo no leo desde aquí. Y aquí lo tengo yo. Sí, claro que sí. Oye, Bueno, adelante, cualquiera hermano. que lo lea. Adelante. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra de él había hecho por Israel. Dice que salió una nueva generación, se levantó, que no conocía a Jehová. Entonces, ¿qué pasó? Quiere decir que sus antepasados, sus padres, sus tíos, sus abuelos, etcétera, no cumplieron fielmente con el encargo de Jehová nuestro Dios. No fueron fieles a enseñarles la palabra, no fueron fieles a enseñarles a amar a Dios. Y dice que se levantó una nueva generación que no conocía a Dios, hermanos. Y qué triste es eso, hermanos, que cuando no se conoce al Señor, pues no se le respeta, no se vive bajo sus alas, no se vive bajo su abrigo y no se le es fiel. Vamos a ver Jeremías capítulo 6, verso 16. Si gusta, yo se los leo, aquí tengo mi Biblia. Jeremías capítulo 6, verso 16. Vea qué dramático está la respuesta que Dios recibe de parte del pueblo de Israel cuando les dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad en él y hallaréis descanso para vuestras almas. Quiere decir que el Señor les ordena, les sugiere ir y preguntar por las sendas antiguas cuál es el mejor camino, porque el mejor camino nos lleva a ser fieles a Dios, nos lleva a tener una fidelidad constante a nuestro Dios. Vea la respuesta de ellos, vea la respuesta de ellos. Al final está la respuesta de ellos de este versículo. Más, dijeron, no andaremos. Se rebelaron completamente contra el Señor. Quiere decir que no estaban dispuestos a serle fieles, no estaban dispuestos a entregarse al Señor. Y yo creo que es una rebeldía muy grande esta respuesta que recibió Jehová de parte de ellos y dijeron, no andaremos. Hermanos, es un placer andar en los pasos de fidelidad a nuestro Señor, porque hay bendición. Se vive en paz, se vive a gusto, hermano. Y este pueblo, desafortunadamente, si usted lee la historia de ellos, fueron llevados a cautiverio, fueron, hermanos, enjuiciados por el Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no quisieron ser fieles al Señor. A mí me gusta hablar con personajes porque los personajes nos enseñan, hermanos, lo que pasó en la historia bíblica y para nosotros verdaderamente es una inspiración ver los ejemplos de cómo es el comportamiento a través de la Biblia de los diferentes personajes que amaron a Dios. Pero también vamos a ver primeramente un caso de no fidelidad, se negaron, pero vamos a ver una fidelidad fluctuante, una fidelidad como que parecía y después no parecía. Me voy a referir al apóstol San Pedro, un apóstol amado, un apóstol a quien tenemos que aprenderle muchas cosas. Un hombre que fue fiel hasta su misma muerte. A él lo crucificaron y de cabeza. Él no quiso que lo crucificaran como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero me asombra que primeramente él se había comprometido a una fidelidad a base de todo. Voy a pedir a mi esposa que me busque el Santo Evangelio según San Juan capítulo 6, versos 67 y 68. El apóstol Pedro, un hombre pescador, un hombre rudo, había encontrado a nuestro Señor Jesucristo, lo había seguido y aparentemente nos muestra una fidelidad grande. Vamos al Evangelio según San Juan capítulo 6,
versos 67 y 68, cuando Jesús les habla a las multitudes, y las multitudes cuando el Señor les habla con la verdad, les expone las verdades de Dios y a qué había venido y quién era Él, dice que empezaron a irse todos, y Jesús, cuando recibe las palabras de Pedro, que nos dice, Señor, se están yendo, Señor. Jesús les dice, ¿también quién dice ustedes? Vea la respuesta de nuestro amado apóstol, San Pedro. Versos 67 y 68, Sergio, por favor. Amén. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A qué nos suena esto? A fidelidad. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna, no hay más. Tú eres el único a quien vamos a seguir. Quiero decirles que aquí no encontramos la palabra fidelidad, pero está implícita, está incluida la palabra fidelidad en estos pasajes bíblicos, ¿no? ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. Y lo vamos a ver también en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versos 33 al 35. Vemos a Pedro nuevamente comprometiéndose a la fidelidad, comprometiéndose a no dejar a Jesús. Mateo capítulo 26, versos 33 a 35. Mi esposa lo va a leer, por favor. Si eres tan amable, Salija. Amén. Dice así la hermosa palabra de Dios. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Muy bien. Entonces dice, pero al oír el discurso de Jesús que iba a padecer manos de pecadores en el contexto de esta lectura bíblica, de que iba a ser crucificado y Pedro se compromete, no, yo no te voy a negar, Señor, jamás te voy a negar, voy a ir contigo hasta la muerte, Señor, nunca voy a escandalizar de ti. Aparentemente vemos a un Pedro decidido a serle fiel al Señor. Pero ¿qué pasó? Viene la aprehensión de Jesús. Si ustedes siguen leyendo más adelantito, en este capítulo 26, sigan leyendo más adelante, Jesús es aprehendido y llevado al patio de la casa de Anás, es enjuiciado en una farsa de juicio y a las primeras de cambio se acerca a una mujer y le dice, pero es uno de ellos, ¿verdad? No, yo no lo conozco. Negó al Señor. ¿Dónde quedó la fidelidad entonces, hermano? Fluctuó la fidelidad y le pregunta por segunda vez, ¿tú eres uno de ellos? No, yo no soy de ellos. Y llega una tercera vez y le vuelve a preguntar, tú andabas con ellos, tú eres Galileo, ni lo conozco. Y maldijo todavía, y dice la escritura que se fue y se apartó de Jesús, hermano, y dice que el gallo fue cuando cantó. ¿Dónde estaba la fidelidad de Pedro? Fluctuaba, hermanos. Primeramente se había comprometido a seguirlo fuertemente y después, hermanos, decae esa promesa de serle fiel. Yo creo que tenemos que llevar, hermanos, en nuestra vida una convicción. Por eso yo tengo un mensaje, yo no sé si su pastor se lo pasó, yo lo pasé por WhatsApp hace como unos 2 meses, donde tengo un sermón que dice convencidos y convertidos. Entonces debemos estar convertidos a Cristo, pero convencidos de seguirlo, y no convertidos y no convencidos, ¿verdad? Convertidos y no convencidos, sino que debemos de observar una fidelidad del Señor. Pero nos admira, sí, nos quitamos el sombrero, le rendimos un homenaje al apóstol Pedro cuando lo vemos el día de Pentecostés en adelante. Del libro de los Hechos, capítulo 2. En adelante, en el día de Pentecostés, lo vemos fiel a nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo lo restaura, va por él, y acuérdense que en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, le hace 3 veces la misma pregunta. Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas más que esto? Apacienta mis ovejas. Le preguntó 3 veces porque lo había negado 3 veces. Y vemos a un Pedro fiel al Señor. Lo vemos, hermanos, con una fidelidad y con un encomio tremendo predicando el Evangelio, sin miedo, ahora sí, sin miedo al monstruo de las 1000 cabezas que representaba todo el pueblo judío. Y dice la Escritura que en aquel día de Pentecostés, por serle fiel al Señor y predicar la palabra de Dios, dice que el Señor hizo la obra en 3000 gentes que se convirtieron
a nuestro Señor Jesucristo. Y luego lo vemos también, lo vemos en el libro de los Hechos, lo vemos en el libro de los Hechos capítulo 3, también predicando y sanando a un cojo. Y me asombra la fidelidad tan grande que Pedro en el capítulo 4 del libro de los Hechos es llamado por las autoridades a Pedro y a Juan. Y búscame el libro de los Hechos, ahí el capítulo 4, versos 19-20, cuando a Pedro y a Juan los reconvienen las autoridades y le dicen que se callen, que no sigan predicando ese nombre, que no sigan, hermanos, llevando a cabo sus sermones, porque mucha gente se estaba convirtiendo y les prohíben nuevamente pronunciar ese nombre. Pero veamos la respuesta del apóstol Pedro con toda la fidelidad para nuestro Señor Jesucristo. Hechos 4, 19 y 20, por favor. Amén. Dice la hermosa palabra de Dios, mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén, gracias. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Eso se llama fidelidad al Señor. Quiere decir que después de una fidelidad prometida, a una fidelidad fluctuante, a una fidelidad pura y verdadera, hermanos, nos admira el apóstol San Pedro y vemos sus cartas primera y segunda de Pedro, donde nos maravillamos de todo lo que escribe y cómo con toda fidelidad el Señor ha seguido los pasos del evangelio tan hermosa. Pero vamos a ver una tercera fidelidad para ver qué tan fieles somos en las pruebas, en la prueba tan dura, en la dificultad, cuando nuestra fe es probada, es cuando debemos demostrar esa gran fidelidad. Vamos a irnos con unos jóvenes judíos que fueron llevados al cautiverio a Babilonia. Estos jóvenes se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. Ve preparándonos, Alicia, por favor, Daniel capítulo 3, versos 16 al 18. La historia es muy conocida por todos ustedes. Ya se las ha predicado su pastor, ya quizá la leyeron en la Biblia, y nos cuenta el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, los tres jóvenes que estaban cautivos en Babilonia junto con el pueblo de Israel. El capítulo 3, en una forma general, nos dice que el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro, una estatua altísima, una estatua que medía una gran altura. Entonces, hermanos, y sacó un edicto, medía 27 metros por 3 metros de ancho, una estatua de oro completamente. Se dice que era estatua de él, ¿verdad? Y sacó un edicto de que al oír cualquier sonido de trompeta, de bocina, de salterio, de tamboriles, la gente tenía que postrarse ante esa estatua. Era una obligación completamente. Entonces, la escritura nos dice que cuando se oía ese sonido, pues todo el mundo se arrodillaba ante esa estatua. Sin embargo, tres jóvenes llenos de convicción y fieles a Dios, los vuelvo a mencionar, Sadrach, Mesach y Abednego, se negaron a arrodillarse ante esa estatua. E inmediatamente se le hizo de conocimiento al rey Nabucodonosor, quien interpeló a los jóvenes y los enfrenta. Veamos el verso 16, 17 y 18 con mi esposa. Daniel capítulo 3, por favorcito. Amén. Dice así la palabra de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Dios, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Muy bien. La pena había sido, hermanos, que cualquiera que no adorara esa estatua sería echado al horno de fuego. Sería quemado completamente, ¿verdad? Sería carbonizado y achicharrado, como decimos en nuestro día. Y el rey interpela y dice, ¿qué pasa con ustedes? ¿Por qué no adoran la estatua? Tienen que arrodillarse. Y ellos le contestan que no estaban dispuestos. ¿Y saben por qué? Porque eran fieles a Dios. Le debían una fidelidad a nuestro Padre Celestial,
al Dios de los hebreos, hermanos. ¿Y cuál fue el resultado? Que ellos mismos le dijeron, Dios nos va a librar de ese horno de fuego, con esa seguridad. Estaban seguros de que Dios los iba a bendecir por la fidelidad que le habían prestado a nuestro Dios. Y hermanos, dice la Escritura que son echados al horno de fuego. Hasta aquí podemos hacer una meditación, una reflexión. Cualquiera que vea el peligro, cualquiera que vea su vida puesta a prueba o esta situación tan difícil, cualquiera inmediatamente se hubiera arrodillado delante de esa estatua o correr y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó mi fidelidad. Esto se parece un poquito, esto se parece un poco a la parábola del sembrador en el Evangelio según San Mateo capítulo 13. Si lo puede buscar, por favor, Sarife. Mateo capítulo 13, versos 20 y 21, cuando la palabra de Dios es sembrada, ¿sí? Y dice la Escritura que viene la aflicción y mucha gente se va después de haber oído la palabra de Dios. No le prestaron fidelidad por la prueba. Vamos a escuchar Mateo capítulo 13, versos 20 a 21, por favorcito, y pongamos atención a estas citas bíblicas. Si usted tiene un cuadernito ahí, apunta las citas bíblicas, hermanos, para que veamos hasta dónde debe llegar la fidelidad que le debemos a nuestro Dios. Amén. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Amén, ¿verdad? No hay fidelidad, viene la persecución, la prueba, la dificultad y inmediatamente a correr. Ya no hay fidelidad para la palabra de Dios. Y volvemos a los jóvenes nuevamente. Estos jóvenes a toda prueba fueron y fueron echados. Volvemos nuevamente a Daniel capítulo 3, cuando estos jóvenes son echados al horno de fuego. Y todavía el rey ordena calentarlo 7 veces más. 7 veces más, pero Dios estaba al pendiente de sus hijos, siempre está pendiente de nosotros, siempre observa. Dice la Escritura que los ojos de Jehová están sobre los justos. Vamos a ver qué pasó en los versículos de Daniel capítulo 3, versos 25 y 26, cómo el Señor lo rescata de ese horno de fuego. Adelante, Salife, por ahí. Daniel capítulo 3, versos 25 y 26. Amén. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos de Dios Altísimo, salid y venid. Entonces ellos salieron de en medio del fuego. Amén. Quiere decir que entonces Dios se ocupó de aquellos jóvenes que estaban en aquel horno de fuego, que de tal forma que llega Nabucodonosor, se asoma, ve el horno y no ve a 3, ve a 4. Y se hace una pregunta en el verso 24, se hace una pregunta que no vimos en el verso 24, y nos dice, ¿qué no son 3 los que estamos aquí? ¿Por qué veo a un cuarto y el cuarto parece hijo de los dioses? ¿Quién estaba ahí? Estaba nuestro Señor con él. Estaba, hermanos, la presencia de Dios en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de ese horno de fuego en el cual mucha gente creía que iban a perecer, que iban a morir calcinados. Y dice la Escritura que ni siquiera nada se les quemó, ni sus ropajes se les quemaron, porque Dios mismo los rescató. Dios estuvo con ellos. Quiere decir que salieron sanos y salvos. ¿A qué llevó esta fidelidad, hermanos? ¿A qué llevó esta fidelidad? Primeramente, a comprobar nuevamente que la fidelidad se le debe de prestar a Dios, de rendir a Dios de una forma total. Vamos a ver Daniel capítulo 3, verso 29. Me gusta lo que dijo Nabucodonosor. Cuando nos llama que salgan, ese venga a la casa afuera, reconociendo pues que Dios estaba con ellos. Nabucodonosor reconoce la grandeza de Dios. La necesidad de Nabucodonosor, que era que se adorara esa estatua de él mismo y que se postraran, etcétera, cambia, ¿sí? Con las declaraciones de él cuando reconoce que Jehová es el Dios grande y que a él se le debe la fidelidad y toda la entrega. Vamos a ver el verso 29, cuando Nabucodonosor emite un edicto
asombrado por la fidelidad de los jóvenes y la respuesta de nuestro Dios. Verso 29, Sergio, por favor. Amén. Dice, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Por tanto, no hay Dios que pueda librar. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la providencia de Babilonia. Amén. Muy bien. Muy bien, gracias, gracias, Sergio. Muy amable. Hermanos, entonces podemos ver pues cómo Nabucodonosor asombrado. ¿Sí me escucha, Miguel? Sí, adelante, ¿Me están adelante. escuchando? Sí, Bueno. adelante, estamos aquí. Sí. Entonces decía yo que Nabucodonosor, asombrado por la fidelidad, emite ese edicto: cualquiera que no honre y se postre ante su Dios sea descuartizado. Fíjense nada más hasta dónde llega el buen testimonio de nosotros, hermanos. Debemos de prestar un testimonio, hermanos, de fidelidad a Dios, no ser fluctuantes, no que venga cualquier grupo y nos hablen y nos muevan de quien hemos creído, de que, hermanos, nos muevan de nuestras creencias, de nuestra muy sana doctrina, sino que debemos de serle fiel a Dios, hermanos, en cuanto a sus enseñanzas. Ahorita vamos a ver todo eso, ¿no? Es el momento de decir que dentro de la prueba, de la dificultad, dentro de todo lo que vamos a padecer, se engrandece lo que dijo el apóstol San Pablo, ¿verdad? Filipenses capítulo 4, verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vemos pues a estos jóvenes y no podemos pasar desapercibido al apóstol San Pablo, hermanos. Ese hombre, desde que cayó del caballo y que le preguntó al Señor ahí en el libro de los Hechos capítulo 9, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Desde ese momento le entregó su voluntad al Señor y le prometió una fidelidad tan grande al apóstol San Pablo que aún en los mismos estertores de la muerte. Segunda Timoteo capítulo 2, capítulo 4, versos 6 y 7, por favor. 2 Timoteo capítulo 4, versos 6 y 7, vamos a leer la palabra de Dios, donde Pablo, hermanos, vemos a través de toda su historia, a través de todo su desarrollo, a través del libro de los Hechos, sus cartas paulinas, cómo el apóstol Pablo le rindió una fidelidad a nuestro Dios hasta ya casi el umbral de su vida, cuando él se paraba y podía decir estas palabras. Segundo Timoteo capítulo 4, versos 5, 6 y 7, Jaime, por favor. Segunda Timoteo 4. 5, 6 y 7. Amén. Dice así la palabra: pero tú seas sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy por ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué testimonio tan grande de ese tremendo apóstol, ¿verdad? Este tremendo apóstol de Dios me emociona verlo. Dios dice, yo ya estoy para ser sacrificado, peleé la buena batalla de la fe. Que en pocas palabras, le fue fiel al Señor. Le tuve mucha fidelidad al Señor porque el Señor también fue fiel con él. Lo rescató de muchas, el Señor estuvo con él. El Señor le dio ánimo, le dio fortaleza. ¿Y qué decir de María Magdalena? Dice la Escritura que esta mujer, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, el Señor le expulsó demonios que tenía en su cuerpo, hermano. Y esta mujer le fue fiel, María Magdalena, hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vemos ejemplos de gran fidelidad. A mí me gusta hablar con ejemplos de personajes de la Biblia, se lo repito, para que aprendamos, hermanos, cómo vivían ellos y que cómo sea una inspiración para todos nosotros en cuanto a la fidelidad. Esta mujer, María Magdalena, de la cual el Señor Jesús le expulsó demonios, la vemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, en la crucifixión de Jesús, que estaba junto con María, la madre de Jesús, María, la mujer de Cleofas, y estaba ella, hermana. Le fue fiel incluso hasta los pies de la cruz. Y la vemos también fiel en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con aquella fidelidad, con aquel amor. Porque para tenerle fidelidad al Señor tenemos que amarlo, hermano. Y yo imagino que usted ama a nuestro Señor Jesucristo porque nos ha salvado, porque nos ha dado vida eterna y porque nos ha rescatado de las garras del enemigo. Y esta mujer, hermanos, la vemos incluso, dice la Escritura en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, del verso 1 en adelante, dice que muy temprano fueron a ungir el cuerpo del Señor. La misma fidelidad todavía la llevó
a seguir con la labor de ungir el cuerpo del Señor. El resto de la historia la sabemos, que el Señor se le aparece resucitado a ella. Y hermanos, vemos una fidelidad a toda prueba de esta gran mujer de Dios que es María Magdalena. Bueno, pues ahora nos toca a nosotros. Ya vimos ejemplos, pero también aplicaciones para nosotros. El mensaje es para nosotros. La exhortación es para el pueblo de Dios. Si estamos hablando de tanta fidelidad, creo yo que no sé cuántos de ustedes en sus propósitos de año nuevo, que acaba de empezar apenas este mes, pues por ahí le escribimos el propósito de ser más fieles a Dios. Y si no lo escribió, pues sería bueno que revisara la lista y ponerle e incluirlo, que la fidelidad le agrada a Dios. La fidelidad es una de las cosas que Dios más premia, hermanos, más galardona. Una de las cosas que más le agradan a Él es que le seamos fieles hasta la muerte. Por eso empezamos con este versículo bíblico de Apocalipsis capítulo 2, verso 10 en su parte última, donde dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Nosotros tenemos, hermanos, un llamado a la fidelidad. Si el Señor nos llama a la fidelidad, a que le seamos fieles en todo, en todos y cada uno de las cosas. Voy a pedir a mi esposa que busque el libro de Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5, si ustedes quieren ir con la Biblia también, si tienen su Biblia, ábrala. Eclesiastés capítulo 5, verso 4. Incluso hay una exhortación a cumplir con fidelidad lo que hemos prometido, hermanos. Eclesiastés capítulo 5, verso 4. Amén. Dice así la palabra de Dios. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Amén. Amén. Entonces quiere decir que eso de cumplirle al Señor todo lo que le hemos comprometido se llama fidelidad. Una persona infiel no le cumple al Señor. Es más, puede que le dé igual, le cumpla o no le cumpla, de todos modos sigo siendo cristiano, de todos modos tengo la salvación. Pero, hermanos, el Señor es galardonador de aquellos fieles. Entonces, cuando le hemos prometido, tenemos que ser tan fieles y cumplir con lo que hemos prometido. Yo no sé qué le prometió para este año, no sé qué le prometió en su vida particular cristiana, pero dice la Escritura que vale más que cumplamos lo que hemos prometido. ¿Qué le prometimos? Bueno, muchos le prometimos llenarnos de más santidad, de seguir caminando en la santidad y ser fieles a esa promesa, a no apartarnos de la santidad, a no irnos en pos de cosas que no agradan a nuestro Dios, como hay mucha gente que le prometió santidad y se fue al mundo nuevamente. Así tan disparatadamente, vemos tristemente el caso de gente que estuvo con nosotros incluso por años. Yo lo he vivido aquí en las iglesias que estamos pastoreando, mi esposa y yo, tanto en los altares, hermanos, o como en las lomas, que hay gente que facilito se separó del camino a la santidad y se separó hacia el camino de la mundanalidad, y los vemos bailando ahí. Recibí yo en alguna ocasión noticias, vimos a fulano de tal bailando danzón y bailando las rancheritas y todo. Qué tristeza, hermano, que esa fue. Salieron del camino a la santidad cuando le habían prometido al Señor ser fieles. Tenemos que ser fieles a la palabra de Dios también, hermano. Tenemos que comprometernos a leer la Biblia, a estudiarla, a analizarla, a crecer más. Y esa fidelidad nos va a llevar a conocer más a Dios, nos va a llevar más a entender a Dios y nos va a llevar más a predicar la palabra de Dios, porque en cuanto más conozcamos de la palabra de Dios, hermanos, podemos vivir, hermanos, más cerca de nuestro Dios. Perdón, se me cayó el teléfono. Entonces, hermanos, seamos fieles a la palabra de Dios y su contenido de la sana doctrina, de la sana enseñanza. Que no venga lo del sombrerito ese con corbatita y con maletincita. No voy a decir que se llaman testigos de Jehová porque se van a enojar, ¿verdad? Pero que no vengan y nos muevan y nos prediquen. ¿Por qué? Porque le debemos tener fidelidad a nuestro Señor para aprender cada una de las cosas que vienen escritas en su palabra. Pero también debemos ser fieles, mis hermanos, a congregarnos. Va a decir usted, pastor, pero no nos estamos congregando ahorita. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, verso 25 lo dice muy claramente, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y más cuando ves que aquel día se acerca.
como que hicimos un pacto con el Señor de serle fieles al congregarnos. Y algunos van a decir, no, es que ahorita hay pandemia, no están abiertos los templos, no hay iglesia, etcétera. Estas reuniones, hermanos, son para continuar en el camino de Dios. Son cultos que estamos haciendo vía Zoom. Y cada vez que usted se enlaza a este tipo de programas, a este tipo de cultos, está cumpliendo con fidelidad congregarse a nuestro Dios. Que no se congrega o que no prende su aparatito y se enlaza con nosotros. ¿Qué pasó? ¿Dónde está su fidelidad? La fidelidad se demuestra también en eso. Fieles a nuestros compromisos en la iglesia, estamos hablando. También hay uno que como que debemos de tenerlo muy en cuenta, hermanos, fieles en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. En nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. No por el hecho de que no estemos en la iglesia, de que no pase la canastita personalmente o en forma presencial, vamos a salirnos de esa tangente, no. Es un privilegio ofrendar, es un privilegio diezmar, es un privilegio cooperar con la obra del Señor que, hermanos, trae una bendición grande. No debemos de olvidar, pues, que cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, hermanos. Es una bendición ser un dador alegre, ser un dador fiel, que no nos anden correteando. En la iglesia usted sabe bien que hay muchos gastos. Hay gastos de luz, hay gastos, el agua, hermanos, esos llegan mensualmente y no paran, los recibos están llegando. Hay gastos de comprar trapeadores, etcétera, equipo de limpieza. Los templos se ensucian porque le entran por donde quiera el pueblo también, ¿verdad? No olvidemos que cuando nosotros ofrendamos para la iglesia, para la obra de Dios, al pastor se le da también su ofrenda, ¿verdad? Para su sostenimiento, su ayuda. Hay quienes sostienen misiones, hermanos, misioneros que pagan porque o dan ofrenda a los hermanos para que vayan y hagan la obra de Dios para que continúe, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos entonces ser fieles, como dice la Escritura, en todos y cada uno de los conceptos que nos demanda la palabra de Dios, porque es una demanda, hermanos. Sí, sí, no es opcional, que seamos fieles, y no es opcional, hermano, es una orden de nuestro Señor. Ser fieles es un estatuto de nuestro Señor. No es que si queramos, hermano, de veras, hermano, no tomemos de esa forma, porque hay, como le digo, hay promesas grandes, ¿eh? Hay promesas grandes. Por ejemplo, voy a pedir a mi esposa que busque Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Estamos ante la inminencia del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. Cuando digo que es inminente o es inminencia, quiere decir que puede suceder en cualquier momento, en cualquier momento que menos lo esperemos. Y hay una promesa para los fieles, para los que permanecemos fieles. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. ¿Sí lo tienes, Sergio, por ahí? Sí, amén. Dice, he aquí, yo vengo pronto. El 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Dice la Escritura, dice Jesucristo el Señor, hablando a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia verdadera, que es la iglesia de la sana doctrina, que es la iglesia que ha prevalecido, que es la iglesia que ha permanecido fiel. Es el prototipo de las iglesias que amamos a Cristo, que de veras, hermanos, adoramos al Señor. Es el prototipo de las iglesias que verdaderamente estamos entregados al Señor. Y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué quiere decir esto? Me has sido fiel, me has sido fiel. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Qué es la hora de la prueba? Cuando venga la tribulación y la gran tribulación. La iglesia no va a estar aquí. Vamos a ser arrebatados y nos va a llevar el Señor por fieles, hermanos. Todos los fieles cristianos estaremos con el Señor. Dice la Escritura muy claramente que viene el tiempo del arrebatamiento, que puede ser en cualquier momento. Cuando dice la Escritura, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 en adelante, porque el Señor mismo, como de mando, como de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Quiere decir que por fieles el Señor
nos va a tomar, nos va a llevar, y aquí será el inicio de la tribulación y la gran tribulación con un personaje siniestro que es el anticristo. Pero por fieles no vamos a estar en esos momentos de la prueba. Sí, en el 11 dice de Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Muy bien, perfecto. Quiero despedirme con una última cita bíblica. Yo sé que esta cita bíblica ustedes la conocen, es para el tiempo de Mateo capítulo 25, verso 21, ¿se dice? Mateo 25, 21, es para el día del juicio de las naciones. Un juicio especial que el Señor Jesucristo pasará sobre las naciones que ayudaron al pueblo judío y naciones que no ayudaron al pueblo judío, pero aquí se va a referir a aquellos que fueron seguidores de Cristo, ayudaron al pueblo, y vean las palabras que pronuncia el Señor Jesucristo, que son palabras también aplicables para nosotros por la fidelidad que le tuvimos a Jesús. Mateo 25, 21, por favor, Sergio. Amén. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Va a decir usted, bueno, en el contexto, esa es la parábola de los talentos, ¿verdad? Pero también el Señor habla de fidelidad. Y creo que también cuando llegamos a su presencia hermosa de nuestro Señor Jesucristo, en aquel día que nos toca estar en su presencia, Él también nos dirá igual, bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué bonitas palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando lo conozcamos cara a cara, tal y como es, y poder abrazarlo y poder decirle, bendito sea el Señor, porque es una bendición estar contigo por todos los siglos de los siglos. Hermanos, hemos tratado el asunto de la fidelidad. Ese es un asunto serio, es un asunto que debe ser muy guardado en nuestro corazón y puesto por obra, porque la palabra de Dios tiene que ponerse por obra. Jesús lo dijo muy claramente en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, verso 24, que el que oye la palabra y la hace es comparado con una persona sabia. Seamos sabios, hermanos. Si nos hemos comprometido a la fidelidad del Señor, tenemos que, hermanos, encauzarnos del corazón para seguir siendo fiel en todo nuestro diario caminar. Yo quisiera que oremos y nos comprometamos a la fidelidad. Si ustedes van a tener el énfasis este año de ser fieles al Señor, es algo precioso, es algo hermoso, es algo de bendición. Yo les invito a orar y decir al Señor, Señor, te prometemos ser siempre fieles. Algo así como hizo Nehemías. Lo pronuncié al principio, Nehemías capítulo 10, dice que se juntaron todos y firmaron en un libro que se comprometían a andar en los estatutos, en los caminos del Señor. Hoy quizá podamos firmar en nuestro corazón ser fieles a nuestro Dios, sin fluctuar, sin ser rebeldes, sino que de todo corazón, con todo amor a nuestro Dios, decirle, Señor, aquí estamos listos para serte fieles. Si alguien quiere orar conmigo, yo los invito a orar, que cierren sus ojos y comprometamos en este momento a ser fieles a nuestro Dios. Padre Celestial, hemos escudriñado tu palabra, la hemos meditado y la hemos entendido. Queremos tomar una decisión de corazón sin que fluctúe, sin que, Señor, tomemos otros caminos y decirte que estamos dispuestos a ser fieles a tu divina persona, a ser fieles en tus caminos, a pararnos en las sendas antiguas y preguntar cuál sea la mejor senda, ser fieles, Señor, al Evangelio, ser fieles a tu palabra, ser fieles a nuestros deberes como iglesia y ser fieles, Señor, para que tú te agrades de nuestras vidas y puedas decir aquellas palabras que le dijiste a tu Hijo Jesús, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Esa fidelidad nos va a acercar más a Cristo, al carácter del Señor Jesús, quien fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Él es nuestro ejemplo mayor de la gran fidelidad. Señor bendito,
queremos comprometernos ante ti a seguirte, Señor, por el camino de esa fidelidad. Gracias, Señor. Gracias. Todos a un corazón, a una voz, declaramos lo mismo. Bendito sea, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador, muchas gracias, Señor. Yo te doy también el agradecimiento de mi corazón por este momento que tuvimos de pasar el mensaje de la palabra de nuestro Dios bendito. Gracias por mi Señor Jesucristo, mi bendito Salvador. A Él sea la gloria, la honra, el imperio por siempre, Señor. Gracias por Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde y Dios los cuide y los proteja. Gracias por escuchar. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Tu esperanza y castillo, Jehová será, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Dios dará con sus ángeles protección y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, consagrado a su voluntad, puesto en alto y saciado en su plenitud, de Jehová gozará la salud. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontrar
por siempre.